Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche, por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya ustedes conocen, el mismo consta de dos secciones. En la primera sección, como ya ustedes saben, procedemos a analizar las principales noticias desde el punto de vista internacional que han acaecido en la última semana y las noticias más relevantes también en el orden nacional en los últimos 7 días. En el orden internacional y en la segunda sección, pues procedemos a realizar una entrevista. En esta ocasión nos acompaña el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, la Asociación Dominicana contra la Corrupción, con quien conversaremos acerca de los niveles de transparencia y de corrupción en el país, como hemos ido avanzando, pero aún así hay todavía mucho por mejorar y por caminar. En lo que concierne a la primera sección, pues vamos a las principales noticias internacionales. Se refiere obviamente a la paz, al alto al fuego. Alto al fuego que trae como consecuencia un periodo en el que pudiera fraguarse ya una paz más definitiva entre Hamás e Israel. Primero se procedió a la liberación de los rehenes vivos que estaban y también algunos muertos que quedaban, que tenía Hamás en su poder, y un intercambio de 2.000 prisioneros palestinos. Después se firmó en Sharm el Sheikh, en Egipto, con la presencia de dignatarios de países no solo de la Unión Europea, como el presidente Macron y otros, y el primer ministro británico, sino también con otros representantes de jefes de Estado, de países árabes que estaban presentes. Se firmó ese alto al fuego que, como digo, da inicio a la segunda fase, ahora que esta vez la más difícil, que es la desmovilización de los soldados, la entrega de las armas y donde estaría cimentada las bases de un acuerdo de paz más duradero. Y la reconstrucción, evidentemente, de Gaza por parte de la comunidad internacional, con la ayuda también de los países árabes y el propio Estados Unidos. En lo que concierne a la parte nacional, el presidente Abinader habló de los Juegos Centroamericanos del Caribe del próximo año, que están prácticamente listos para llevarse a cabo. Es un tema importante desde el punto de vista del deporte para la República Dominicana y nos sitúa de nuevo en los primeros planos el próximo año. Antes de pasar a la entrevista con el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, es decir, a la segunda sección, y de ir al primer corte comercial, yo quisiera hacer un comentario sobre un acontecimiento que yo creo que es de interés no solo para toda la región sino también para el país. Y es el hecho de que el Hospital Central Romana acaba de convertirse en el primer hospital docente de la Romana al lograr integrar, como ustedes pueden ver en la foto, al lograr integrar a 5 jóvenes profesionales que han sido escogidos para hacer una especialidad en emergencia y cuidados críticos, marcando un hito histórico, repito, al convertirse el Hospital Central Romana en el primer hospital docente de la Romana. Este acuerdo fue recientemente aprobado por Salud Pública. Va a ser, estos 5 residentes se van a formar con el personal del Centro Médico Central Romana durante 4 años que dura la especialidad, y esta especialidad está también avalada por la Universidad Central del Este. Los residentes son Juana Rafaela Torres, Liliana Guzmán, Francis Pérez, María Cano y Raibe Mercedes. El director, el vicepresidente
de Salud del Central Romana, el doctor José López Larache, pues dio la bienvenida a los participantes en este programa y habló de que es un logro desde hace 30 años que tiene el Central Romana, un sueño del doctor Frank Gonzalvo desde hace muchos años, que en paz descanse, que fue uno de sus principales fundadores, de tener esta especialidad donde van a recibir durante 24 horas, como es el Hospital Central Romana, toda la experiencia de su personal médico docente para, repito, convertirse en el primer hospital docente de la Romana. Este centro de la Romana fue fundado en el año 2012, durante más de un siglo, hace casi más de un siglo de su fundación, y creo que eso evidencia la responsabilidad social de una empresa tan importante como el Central Romana Corporation, y además también el hecho de que siempre ha estado presente y ha estado a la vanguardia de los principales pasos más importantes, como un contribuyente importantísimo en el desarrollo no solo de su región, sino también del país. Nuestras felicitaciones y enhorabuena al Hospital de Central Romana, al convertirse ahora en el primer hospital docente, y a darle la bienvenida a estos 5 jóvenes para que se preparen en emergencias y áreas críticas, áreas tan necesarias para la salud en la República Dominicana. Vamos entonces, amigos, a la primera pausa comercial y venimos con la segunda parte de la entrevista con el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bien, amigos, como habíamos expresado en la primera sección de nuestro programa, nos honra de nuevo con su presencia. Y la palabra honra tiene plena vigencia cuando la expreso. Nos honra con su presencia el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, la Asociación Dominicana contra la Corrupción. Con él vamos a conversar acerca de la transparencia y la corrupción en República Dominicana. No estamos con esto señalando a uno u otro, estamos hablando de una situación que hoy en día afecta a todos los países del mundo, pero que mientras más corrupción, menos transparencia hay, la institucionalidad del país se debilita. En ese sentido, él se ha convertido desde hace muchos años en una persona que, a través de la institución, están pendientes cada vez que en el país se suscribe algún acuerdo, se suscribe algún contrato, se menciona o se instrumenta cualquier expediente relativo con la transparencia o con la corrupción. Y por cierto, en ese tenor se ha visto envuelto en varios casos en su calidad de solicitando precisamente que se dé cumplimiento y vigencia a la ley o se dé cumplimiento a la ley en materia de transparencia o cuestionando a veces licitaciones que no han cumplido con todo el procedimiento que la ley demanda. En ese sentido, yo quiero recordarle a él y él preguntando sobre algunos de los casos. Para comenzar, podemos sí decir que la República Dominicana hoy en día se encuentra en el puesto, creo que 104, 105 de 180. Estamos en la parte inferior, pero hemos ido mejorando. De 2020 hacia acá hemos ido subiendo puestos. Del 32 estamos casi en el 40, sino que el 39, 40, 41 en el espacio. Y estamos mucho mejor que otros países de América Latina.
Pero no obstante, siguen ocurriendo casos que ameritan la atención del presidente Julio César de Rosa Tiburcio, a quien después de darle la más cordial bienvenida, vamos entonces a comenzar a preguntarle por una serie de temas que están hoy en día vigentes y que quisiéramos que él nos enterase desde el punto de vista legal cuál es la situación de ellos. Gracias por su presencia, doctor. Muy agradecido. Gracias, de verdad siempre es grato conversar con usted porque, como le he dicho en otras ocasiones, he sido un gran seguidor y admirador suyo y he aprendido mucho de usted. Y de verdad que es siempre grato poder conversar con usted. Yo le agradezco sus palabras. El tema de la corrupción que se va convirtiendo ya cada vez más en un tema de interés, tanto de quienes gobiernan como también de otros sectores, el empresariado, los organismos multilaterales, y por eso se han ido tomando decisiones al respecto con la promoción de convenciones de lucha contra la corrupción, tanto las Naciones Unidas como la OEA, y es precisamente porque se le va prestando una mayor atención y se busca la toma de decisiones que sean de aplicación global, porque si aquí podemos tener una gestión transparente, ya la experiencia acumulada, un empresario que quiera expandirse a otro país y encuentra el mismo clima que tiene la República Dominicana o de los Estados Unidos, de Europa, viene algún inversionista que tiene un clima donde hay institucionalidad, debido proceso, seguridad jurídica, cero corrupción, pues evidentemente que eso va a ir en beneficio de toda la comunidad internacional y sobre todo los países de manera individual pues van a ser los mayores beneficiosos. Entonces por eso ya hay del año 2002 a la fecha lo que es el ranking de percepción de la corrupción, que cada año la organización alemana Transparencia Internacional pues presenta este ranking donde se va evaluando el comportamiento de los estados en lo que es su voluntad política de enfrentar la corrupción, tomando como parámetro diferentes aspectos, entre ellos la respuesta que da el Estado a través de los estamentos, tanto judiciales como en el orden administrativo, con los órganos de fiscalización, el papel de las organizaciones de sociedad civil, el clima de libertad alrededor del cual se pueda ejercer el papel que hacemos organizaciones como ADOCO, que hacen los medios de comunicación, que hacen los líderes de opinión, de cuál es el abordaje que se le da al tema. Y eso entonces que va a pasar a dar el resultado que todos los años pues anuncia Transparencia Internacional, que alguno lo ve como algo insignificante tal vez, pero eso va redundando en beneficio de lo que es la calificación de los estados. Cuando nosotros vemos países como Chile, Costa Rica, Uruguay, que están en los primeros lugares de la región como países donde hay fortalecimiento institucional y hay una corrupción reducida al mínimo, pues eso es beneficioso y hay que ver cuál es la economía de estos países y la inversión extranjera que van allí. Entonces, desde organizaciones como ADOCO, nosotros lo que procuramos es precisamente eso. Y hacemos uso de las herramientas jurídicas que desde la Constitución a las diferentes leyes, pues prevén como para que un ciudadano, una organización pueda intervenir ante un caso en el cual se pueda tener alguna evidencia de que no va por la vía correcta. Y eso es algo que nosotros lo ponemos en práctica con frecuencia y es por eso que a veces se ve con un protagonismo probablemente inusitado, porque no que es no costumbre. Quisiera tenerlo. Claro que uno no quisiera, porque todo eso conlleva sacrificio en todo el orden y precisamente obedece
a ese interés que uno tiene que la cosa marche bien. Cuando no hay temas a los cuales uno no tenga que referirse, pues uno entiende que la cosa va por lo correcto. Y cuando se pasa a balance, pues concluimos de que el ejercicio que uno va haciendo va tomando cada vez cuerpo y son muchas las cosas que se logran detener, son varios los casos que se tienen respuesta de los mismos, entonces eso motiva a uno seguir adelante y por eso tiene uno que continuar en esta batalla. Natural, y nosotros apoyamos plenamente esa disposición permanente que ustedes tienen de servir para eso. Además, con la globalización, el hecho de que firmas internacionales puedan acudir a los distintos países a participar precisamente en licitaciones públicas internacionales Claro. que abren las naciones, amerita que haya siempre una institución que esté pendiente de eso. Así es. Yo quiero preguntarle, porque usted se ha visto en los últimos tiempos, ha tenido que opinar sobre diferentes casos. Tal vez comenzando por el mayor para ir llegando a lo que yo entiendo. Todavía está fresca en nuestras mentes el tema de educación. Así es. El tema de educación, que ustedes incoaron una acción producto de la tardanza en la declaración jurada, después la adquisición de un inmueble por parte de la esposa, que fue parte de eso, y que le trajo a usted como consecuencia, digamos, el malentendido, vamos a llamarle de esa manera, con la directora de ética E integridad gubernamental, cuando habló de subsanar una situación que había sido subsanada. Sin embargo, usted fundamentaba muy claramente su situación. ¿En qué ha parado esa situación finalmente? No, nosotros, el proceso se inicia con una denuncia que presentamos ante la DIGEI sobre la omisión y declaración tardía de la declaración jurada por parte del ministro de Educación. 15 meses más tarde. 6 meses la primera, 6 meses después, y la rectificativa, 15 meses después. Entonces, una falta desde el principio, porque la ley establece, la 311-14, que debe presentarse dentro de los 30 días de su designación. Él la presentó a los 6 meses. O sea, de entrada la DIGEI debió actuar en consecuencia y solicitar la desvinculación del servidor, porque ya lo había hecho en otras oportunidades. La doctora Milagros Ortiz Bosch, en su respuesta ante una posición que nosotros asumimos de establecer que ella prevaricó porque hay un vínculo entre el exministro y la directora de la DIGEI y que ella debió de entrada, independientemente de que haya omitido en una declaración jurada una razón social que luego, un mes y días de su designación, él adquiere, esa razón social adquiere un inmueble por 31 millones de pesos. Nosotros le llevamos la denuncia a la DIGEI porque ella venía fijando posiciones sobre el incumplimiento de la ley 311-14. Entonces era la vía. Si usted juzgó en otras ocasiones, pues debe hacerlo ahora. Nosotros establecimos de que había prevaricado y ella dio como respuesta prevaricación o difamación, lo que nosotros pues asumimos como una amenaza y salimos al frente a la misma. En ese documento, ella nos enrostraba que nosotros debíamos saber, se suponía que debíamos saber, que la ley 311-14 establece como órgano fiscalizador de las declaraciones juradas de patrimonio a la Cámara de Cuentas. Eso nosotros lo sabemos, porque de hecho participamos de las vistas en la elaboración de esta ley. Pero, sin embargo, es una contradicción porque ella nos dice, no, nosotros no tenemos calidad para juzgar eso legalmente porque la ley la remite a la Cámara de Cuentas, pero ella tomó una decisión ordenando el archivo de la denuncia presentada. Entonces ella juzgó, lo que es otra falta, porque si usted no es el ente llamado, establecido por la ley, primero no se esté refiriendo, como se refirió a otras declaraciones juradas, a omisión y también a presentación fuera de plazo. Entonces ya juzgó.
sin tener calidad. O sea que eso agrava la situación. Ella debió remitirnos al el órgano que sí tiene calidad, claro. Pero ella juzgó. Entonces, eso pone en evidencia de que las decisiones que se toman para uno no son las mismas que se toman para otro. Y el vínculo con el señor Ángel Hernández debió ser una causal para ella inhibirse y no juzgar. Porque Ángel Hernández no solamente fue viceministro o subsecretario cuando ella fue secretaria de Educación, sino fue que le sustituyó cuando ella se fue a la licencia para competir en las primarias internas del PRD. Por lo general, usted que ha estado en la administración pública, cuando el ministro va a ausentarse, tiene la facultad de designar a uno de los viceministros para que ocupen de manera ocasional la función, y siempre el ministro se va con el que tiene mayor vínculo, más confianza y afinidad, que es lo que la práctica ha llevado. Entonces eso nosotros lo llevamos al PECA ya como denuncia por lavado de activos, porque la operación consistió en una operación, él siendo funcionario del Estado, y en atención de que la había omitido en la declaración jurada de patrimonio, que luego rectificó cuando nosotros presentamos la denuncia, y no solamente incluye esa razón social, sino 7 más que había omitido originalmente. Y después ya él se destapa admitiendo que cometió una irregularidad al decir que movió dinero de una fundación que él preside, que recibe fondos públicos para comprar un patrimonio de la familia. Otra falta. Entonces, eso pone en evidencia que una cosa, las cosas cambian cuando se trata de una gestión. De una gestión. Bueno, es una explicación ya conocida, pero queríamos darla de nuevo para poderle preguntar de otros casos interesantes que hay, como por ejemplo el caso de Decolor. Caso de Decolor en el sentido de, ya todos sabemos, fue un contrato en el 2020 durante 5 años. Sí. Sabemos los inconvenientes que al final también incluía no solamente licencia, sino también cédula, pasaporte, y una serie de inconvenientes que surgieron alrededor de ellos, que terminó de alguna manera el gobierno rescindiendo el contrato. Había unas adendas, creo que ustedes hablaron sobre eso también, unas adendas que no estaban hechas en plazo, pero bueno, ese contrato, digamos que salió por el momento del medio, y quedó entonces el nuevo contrato que hizo el Intran con el tema de la licencia, que en este caso lo hizo con una compañía que se llama Mobility ID, que tiene como parte de su, que integra también su consorcio a Midas. Esa empresa, por cierto, cometió un error tratando de decir que usted tenía algún tipo de interés o tenía algún tipo. ¿Cuál es su opinión sobre esa licitación única de una sola empresa? Un solo oferente que al parecer puede darse, pero bueno, un solo oferente, y que además entonces en ese momento, cuando el pleito no era con usted, sino que parece que era con Decolor y una serie de falsificaciones de documentos, ¿cuál es su opinión sobre esa situación y en qué está al día de hoy la situación? Mire, todo comienza. Primero nosotros fuimos la organización que en el 2007, 8, 9 atacamos el contrato de Decolor que tenía con la Dirección General de Tránsito Terrestre entonces para la expedición de la licencia de conducir. Esto, pues, finalmente ese contrato, después de la denuncia nuestra de que ya debió haberse rescindido, porque el contrato originalmente se aprueba antes de la ley 200, de la ley 340, y que lo mandatorio era que se le diera culminación y se iniciara un proceso. Esto nunca ocurrió. Pues evidentemente que uno, ya el contrato corriendo, pues
ya se dedicaba a otras cosas, porque no puede uno tampoco obligar a un funcionario a que haga las cosas. Uno cumple con su rol hasta donde las posibilidades lo permitan. Luego, con el contrato que actualmente está corriendo, pues se inicia por allá por el mes de abril un proceso de licitación. Cuando inicia el proceso, a nosotros se nos va poniendo conocimiento del mismo. ¿A través de quién? De potenciales oferentes que mostraron interés en participar. Por ejemplo, la empresa de color, que había sido ya descalificada a raíz del tema del vínculo con la empresa del proyecto de semaforización, que el proyecto se desarrolló hasta llegar a la firma del contrato, y cuando estalla el escándalo es que lo suspenden, lo dejan sin efecto. Un contrato ya firmado y que había comenzado a ejecutarse. Pues nosotros recibimos desde Color un legajo de documentos donde nos ponen en conocimiento de las irregularidades que ellos habían advertido, pero también varios oferentes internacionales de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Costa Rica, de Panamá, nos habían remitido las comunicaciones que le habían hecho al director del Intran a los fines de que ampliaran el plazo para poder cumplir con el pliego de condiciones. Un pliego de condiciones que cuando nosotros los evaluamos, advertimos ya por la experiencia de que está enfocado en una dirección. Y es por eso que termina siendo un proveedor, solamente participa un proveedor. Un solo proveedor producto de ese pliego. Exactamente. Permítame interrumpirle un momentito para hacer una primerita y corta pausa comercial para entonces retornar con el pliego de condiciones, que es tal vez el centro de todo el problema. La guía. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Interrumpimos al doctor de la Rosa Tiburcio cuando ya él había hablado de que había recibido comunicaciones de las diferentes empresas interesadas en participar. Primero, pidiendo al Intran que ampliara el plazo para recepción de las ofertas, y segundo, la entrega del pliego, del famoso pliego de condiciones que usted cerró el momento diciendo que de ahí usted se dio cuenta que estaba orientado hacia... básicamente parece que por las condiciones que ponía, a la eliminación de muchas empresas y a que quedara solamente uno, porque eso es lo que se dice también a veces con las licitaciones que se hacen con obras públicas, que llega un momento tal que el pliego de condiciones es de una forma tal que solamente una empresa puede cumplir. Claro, es una práctica y uno ya se va haciendo experto en el tema, y uno puede advertir eso. Cuando se hizo la licitación para la construcción del túnel minero que va desde la Ortega y Gasset y sale a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el pliego de condiciones se establecía que las empresas participantes debían tener primero 60 millones de dólares mínimo de capital, pero tener experiencia en la construcción de túneles de esa naturaleza. Pero el primer túnel que se va a hacer aquí no hay ninguna. Bueno, se puso de manifiesto ahora
con en la la, solución en la bandera, de la bandera, que era el túnel que era un mandaba túnel ahí, que pero mandaba, como se modificó, como no hay, empresa aquí que esté en capacidad de hacer un túnel minero, que ni siquiera no se sienta en lo más mínimo lo que se está trabajando bajo la superficie, pues se cambió el diseño y para abaratar costos se va a hacer algo que probablemente no solucione lo que sí podía solucionar ese túnel. Entonces nosotros dijimos, esto va dirigido a una empresa en particular. ¿Qué ocurre? Que una de las comunicaciones que a nosotros nos llega es de una empresa de Estados Unidos que hace referencia a uno de los compromisos del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, de RCAFTA. Nosotros trabajamos en toda la discusión de cara a la implementación en el año 2004 del Tratado de Libre Comercio. A partir del 2005 comienza el Ministerio de Industria y Comercio a desarrollar algunas actividades de cara a ir edificando sobre lo que era la dinámica del tratado. La ley se aprueba en el 2006 y es precisamente motivada por los Estados Unidos porque quería reglas de juego claras. Y ese tratado establece que toda obra, toda licitación que conlleve, que tenga un costo superior a los 6.75 millones de dólares, debe notificársele al Departamento de Estado para que participen oferentes de Estados Unidos. Eso aquí se ha violado. Es una obligatoriedad. El contrato, el tratado lo establece. Impuesto al Estado dominicano de que debe notificar cada vez como que una forma, si tenemos un tratado, ustedes lo notifican. Claro. Si ellos participan o no es otra cosa, pero lo notifican. Ellos hacen ahí en esa comunicación en esa mención. Nosotros nos sentimos compromisarios como una forma de proteger la imagen del país, porque todos los años nosotros somos cuestionados en las encuestas que finalmente dan como resultado la calificación de riesgo del país, como también lo del ranking de transparencia internacional, no directamente por transparencia, pero sí a través de World Justice y otras entidades que nos viven mandando encuestas y ese tipo de cosas. Entonces, ahí es que nosotros entramos en una etapa del proceso de licitación, que es la apertura del sobre B, que es donde está la oferta económica. Nosotros sabíamos que ese oferente único iba a ser, porque todo se construyó para llegar a que haya un oferente único. O sea, el pliego de condiciones estaba hecho para... Dirigida a eso. ¿Qué había en el pliego de condiciones? De que las empresas debían tener una certificación de una línea de crédito por 25 millones de dólares, 1.400 millones de pesos. Y que dentro del consorcio debía existir un fabricante de la impresora láser CLM 600. También una condicionante que decían los potenciales oferentes, por ejemplo de Costa Rica, que esa me llegó, me detuve a verlo, decía que hacer contacto, gestión ante un fabricante, pues no es cuestión de 30 días. Claro. Hay que hacer una serie de cosas, igual que gestionar una línea de crédito de 25 millones de dólares, es un poco también difícil. Y no insistieron y no dieron el plazo, no extendieron el plazo. Nosotros impugnamos ante la unidad de compra del Intran y ellos rechazan la impugnación bajo un argumento infeliz de que nosotros no éramos oferentes. Bueno, es que el papel nuestro es deudor ciudadano. No vamos a decir que representamos la sociedad, porque la sociedad no nos ha dado mandato, pero sí representamos a un número de ciudadanos que a través de nosotros, pues, alzan su voz. Y la propia Constitución establece la participación
ciudadana, la propia ley de compra y contratación establece el control social. De que nosotros podemos hacer una denuncia. Bueno, es que en la práctica nosotros llevamos la denuncia a compra y contratación y no hace caso, ni responde en el tiempo oportuno, sino responde después de adjudicado el proceso. Y eso fue lo que ellos hicieron. Rechazan la impugnación nuestra, la remiten a compra y contrataciones. En el cronograma de anunciar la adjudicación era el día 7 y lo adelantaron al viernes 2. O sea, rompieron su propio reglamento y se adelanta anunciando la adjudicación. Entonces, cuando uno observa la celeridad con que se han adjudicado las 3 licitaciones que se llevan una diferencia de tiempo muy reducida, que tiene que ver con la identificación de la persona y el jumper que hay entre una empresa consorciada con Midas en pasaporte, a su vez participa en el Intran y también en la cédula, que por eso vino una confusión de que nosotros habíamos impugnado el proceso de la cédula. Lo que nosotros aclaramos, que nosotros no hemos intervenido en oposición a la adjudicación de la cédula, porque este se hizo, no habíamos recibido ningún tipo de denuncia sobre irregularidades, como si recibimos del Intran. Y fue lo que nosotros atacamos en el tiempo oportuno antes de anunciarse la adjudicación. Entonces, esto conllevó a que en el escrito de defensa del consorcio Mobility ID hicieran referencia no a falsificación como ellos sirvieron en la nota de prensa, apócrifa porque no asume la responsabilidad nadie. Ellos no hablan de falsificación, ellos lo que dicen es que Jochi Gómez había usurpado funciones oficiales para obtener una certificación. Jochi no es usted. Efectivamente, entonces nosotros hicimos uso de una certificación que dio un laboratorio de que la empresa del consorcio que dice ser fabricante no lo es. Y esa empresa, 3 días después de haber dado esa certificación, que no fue oculta, sino que Jochi la solicitó desde su correo de Decolor, y que dice, estamos solicitando que certifiquen si esta empresa fabrica esa impresora, porque estamos evaluando el proceso de compra y contrataciones. Él no dice, soy del gobierno y estoy evaluando, sino deja ahí establecido con su correo de Decolor de que lleva interés. Entonces, no fue que tomó una certificación que decía una cosa y le puso otra, no. Él obtuvo la certificación. Ahora, posteriormente, cuando ellos se ven al descubierto, presionan al laboratorio porque también tiene vínculo con la empresa distribuidora. ¿Para qué? Para que ellos variaran la certificación y no que desmintiendo la primera, no, sino diciendo que fueron sorprendidos en su buena fe y que por la celeridad cometieron un error de decir que no eran fabricantes, sino distribuidores, pero que en realidad ellos tienen la condición de fabricantes porque también distribuyen. O sea, un arroz con mango medio extraño. Entonces ellos, como una forma de desmeritar el accionar nuestro, dice que nosotros hicimos uso de un documento que Jochi había falsificado, pero en el escrito ellos no hablan de falsificación, sino en una nota apócrifa que ya él duró poco en el ambiente, porque entonces lo que hizo fue confirmar de que hay unas empresas que están vinculadas en los 3 procesos para la expedición de documentos de identidad de los dominicanos. Yo le iba a preguntar ahora, antes de entrar también, por ejemplo, al tema de pasaporte, que es MT, pero es Entrust, Midas y Tales. En la opinión pública existe, a pesar de lo que se ha dicho, la impresión de que existe como una especie de arquitectura
de arquitectura contractual para que los 3 documentos básicos, ¿verdad? Licencia, pasaporte y cédula, hay en los 3 consorcios que aparentan ser los, porque en el caso del Intran todavía van a dar hecho como un hecho cumplido, como un fait accompli, porque no, a pesar de que usted ha incoado esa acción, no sé si está en tribunales, no sé si está pendiente de fallo. No, está ventilándose en las instancias en que las tenemos. Instancias que tienen a su alcance. Mientras tanto, avanza el Intran con su contrato. Entonces, esa empresa Mira, por ejemplo, que aparece en los 3, que es dominicana, es una empresa netamente dominicana, donde son 2 hermanos, tengo entendido. Sí. 2 hermanos apellido Ureña, que son los dueños. Deja la impresión, el sabor en la opinión pública, no sé si usted tiene la misma percepción de esa situación. Cuando vamos a la cédula, por ejemplo, que quien gana es otro consorcio ya, el de la cédula, SEMDOC, el consorcio que gana la cédula. Sin embargo, forman parte 2 compañías panameñas, dice el señor presidente de la Junta, 2 compañías alemanas y una compañía que se llama UQ Tech, que es dominicana. Esa empresa dominicana está compuesta, según lo que pude ver, por Roberto Rodríguez Morel, que tiene un 47% de las acciones, y el señor Junior Manuel Tolentino Méndez un 30%. Tienen su domicilio aquí en Arroyo Hondo Viejo, en calle conocida. Están en el mercado del año 2012, pero también entre todos siempre figura, hay como un vaso comunicante. El tema también con la cédula era que si habían compañías que participaban con Haití y otros, pero parece que lo que hay son compañías que tienen negocios en esos otros países. Sin embargo, no hay ningún tipo de instancia ni ninguna acusación contra la licitación, pero sí queda el sabor de que sigue siendo todavía un problema el tema de la participación de todos estos consorcios con algunos vasos comunicantes entre sí. No es casual que todos estos procesos se hayan producido de manera simultánea con un intervalo de tiempo muy mínimo. Y miren que casi los 3 se adjudican en la misma... Casi juntos. Casi en 60 días, menos de 60 días. Entonces, hay un elemento, hay un común denominador que es Veridop. Veridop es la empresa que, aunque no está en uno de los procesos, pero sí está como subcontratada para suplirle a uno de los que está en el proceso. Está en 2 y en uno está vinculada a una de las empresas. Entonces, ¿por qué viene el tema del temor legítimo? Porque dentro del proceso, cuando están procurando el aval para justificar la experiencia, Veridop se hizo acompañar de una certificación del Ministerio de Interior de Haití, que es quien maneja el registro civil, y certifica de que ellos han expedido desde el 2019 a la fecha cerca de 6 millones de cédulas en Haití. Entonces, lo primero que uno le llama la atención y la aclaración sobre si era una empresa haitiana, todo el mundo sabía que no hay empresa haitiana, en Haití no hay empresa de nada. Y sobre todo nadie le va a reconocer a Haití de que hay una empresa haitiana que está manejando el tema de la cédula, porque sabemos que no hay registro civil allí.
Entonces llama la atención precisamente el hecho de esa coincidencia. Y las autoridades dominicanas tendrán que repensar la situación, porque a todo esto hay algo que es una realidad. No vemos la necesidad de que se eroguen 8.000 millones de pesos para el tema de la licencia. La licencia es un documento que lo único que certifica es si la persona está apto para conducir un vehículo de motor. Eso no tiene que estar dotado de seguridad, o naturalmente tiene que tener la seguridad de que no la hagan en un patio. Claro. Pero aquí hace tiempo y no hay necesidad ni... Primero, la licencia, podían aparecer algunos creativos que la falsifiquen cuando obtener una licencia era un trauma. Pero ya usted va a cualquier plaza comercial y en media hora usted tiene su documento sin problema. Entonces, eso por un lado. En el proceso de compra y contrataciones se vende la idea de que no le va a costar un peso al Estado. Sin embargo, hay una certificación de apropiación de fondos por 1.400 millones de pesos, que es lo que los consorciados van a buscar préstamo a la banca extranjera y local con esa garantía. Entonces se nos miente cuando dice que no va a costar un peso, pero hay una certificación ahí por 1.400 millones de pesos, cargado al presupuesto del 2025. Entonces, ese común denominador de Veridot tiene que dejar o sentar un precedente, porque también no vemos por qué la tercerización de todo este tipo de procesos, cuando antes todas las instituciones tenían su mecanismo de expedir un documento, de blindarlo a través de la adquisición de lo que se tenga que comprar, porque usted tiene que dar eso a un tercero, de que maneje la data, nuestro dato. No, que vienen de que empresa alemana, ajá. Porque sea alemana no puede incurrir en mala práctica. No alemana, realmente lo que yo investigué es que el 40% de las empresas pertenecen al gobierno alemán. El 40%, ¿entiende? Pero no es... Claro, y entonces son empresas alemanas, pero no del gobierno alemán. Entiende, entonces quieren vender, no, que esto está... Pero nosotros podemos hacer nuestro propio sistema. Como lo hacían anteriormente las distintas dependencias pueden hacer. Aquí, claro, aquí pasaporte aparecía de que alguien con un pasaporte dominicano que lo tuvo, que esto, que la libreta. Sí, que es cierto. Pero eso está dentro del margen de riesgo. Pero además que corremos usted puede todo. También hacer el que se va a hacer, el pasaporte sellado totalmente, eso lo puede hacer, también lo puede contratar también pasaporte. ¿Entiende? Entonces, directamente ¿qué es lo sin que tener llama, que tercerizar? ¿qué es lo que llama a sospecha legítima nuestra? Que usted ve que, por ejemplo, de la Rued, que es que hace el papel Rued, moneda, claro, de toda la vida, ¿verdad? Ellos han hecho todo eso. No. Aquí viene una empresa primero que lo que son riferos originalmente, Mida Dominicana, lo que comienzan es con la banca de apuestas. Entonces, en esta gestión hemos visto una presencia, aunque ellos habían ya participado de proceso en la Cancillería con la instalación del sistema tecnológico de unificar los consulados, ellos lo decían. Entonces, ¿qué es lo que a uno llama la atención? Usted sabe que de la Rueda hace papel moneda, pero esta gente que comienzan su actividad en un área, no, ellos se abren a todo lo que haya que hacer. Pasaporte, hacemos pasaporte. Cédula, hacemos cédula. Licencia, hacemos licencia. Entonces, es lo que llama la atención a uno, cuando uno ve los pliegos de condiciones van dirigidas precisamente. Esa línea de crédito de 25 millones de dólares, eso se gestionó antes, porque nosotros tuvimos la experiencia en pasaporte. En pasaporte nosotros éramos veedores como entidad, y el proceso se llevó originalmente hasta un punto donde nos daba confianza de que iba a ser transparente. Pero de repente estamos convocados para una fecha previo a la apertura del sobre B, la oferta económica, y nos llega una comunicación, nos llaman, miren, ¿hasta qué hora estamos? No, nosotros cerramos a las 5. Sí, pero nos pueden dar unos minutos que el mensajero salió para allá y nosotros, pero es de pasaporte. Ok, vamos a esperarlo. Cuando llega una comunicación donde compra y contrataciones suspendía esa licitación, luego nos invitan y nosotros nos negamos a participar. ¿Cuál es la sospecha legítima que tengo el derecho de pensar? De que en la
en la oferta económica no pasó MIDA. Entonces, ¿por qué se hace de nuevo y sale MIDA? Doctor, yo le agradezco muchísimo su participación. Se nos queda, quería su opinión sobre SENASA, pero el tiempo no da especialmente con el tema de la auditoría, que vi que van a sacar 55 millones para la auditoría, pero creo que es la Cámara de Cuentas la que debe realizar la auditoría. Pero se nos queda ese tema. De todas maneras, estamos debidamente ilustrados de los procesos que al mismo tiempo se están llevando a cabo sobre la licencia, el tema de pasaportes, el tema de la cédula también, y la coincidencia de una serie de empresas y de una serie de prácticas con el tema del pliego de las condiciones, oferentes únicos que aparentemente solamente aparecen ellos, no hay de otra manera, otros que participan y después se retiran sin alegar ninguna razón. Y estamos con esta participación debidamente informados también de que tenemos instituciones que están tratando de hacer las cosas bien. Y ojalá que las instituciones se den cuenta que una de las metas del presidente Abinader es la transparencia y la corrupción. Ha dado muestras muy claras, por lo menos él. Ahora queda a los que lo acompañen en su gobierno a que lo hagan demostrándolo con hechos, res non verba, o sea, hechos y no palabras. Muchas gracias al doctor Julio César de la Rosa Tiburcio por su participación y nos vemos, amigos, en una próxima entrega de Frente al País, comentarios y reflexiones.